Tenemos la sepia, evidentemente, una sepia fresca que podría ser congelada, más fácil también. Guisantes, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, azafrán, la tinta de la sepia, huevo, sal, pimienta, harina, pan, fumet, vino blanco, leche y perejil. Primero vamos a hacer la masa de albóndigas. Y yo voy a picar. Pero vamos primero con el pan, Javier. Es mi receta. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Tú te vas a ir con el ajo y el perejil. Pues eso digo. Lo que yo diga. Y yo me voy a poner con el pan. Oye, buen rollo, ¿eh? Que sí, hombre, que sí, pero que es para marcar, porque si no, Javier, ¿sabéis qué pasa? Que quiere hacer mi receta y quiere hacer la suya. Y eso no puede ser. Yo voy picando ajo y perejil. Venga, pues ya que él va picando ajo y perejil, yo lo que voy a hacer es sacar... Tenemos aquí miga de pan. Es un pan que está un poco duro ya. Voy a sacar la miga para darle esponjosidad. Ajo, si tenéis que pelar bastante cantidad, lo metéis 10 minutos o 5 minutos en agua tibia y veréis que se pela súper fácil. O darle un golpecito y entonces ya se pela prácticamente sin cuchillo. ¿Eh? ¿Veis que sale? Mira, voy a poner ahora ya la leche. No vamos a empapar demasiado, porque luego no nos interesa que nos queden las albóndigas demasiado líquidas, o que nos interesa esa textura que os vamos a enseñar. Luego escurriremos la leche, pero no lo mojo demasiado. Es un poco solo. Vale. Bueno, esto es una sepia fresca. Como veis, tiene su sepia, su tinta, potenciador de sabor a tope, ya veréis que le da mucho sabor. ¿Es opcional ponerla o no? Y la sepia la ponemos en el robot. Es cuestión de picarla, pero tampoco no picarla demasiado. Exactamente. ¿Vale? Porque si la picas demasiado pierde la magia. ¿Sabéis esos trocitos, esa textura que tiene en la boca? Pues eso se nota. Ponemos la sepia, le damos. Fijaros bien, ahora os lo enseño, ¿eh? Tiene que tener textura. Si queda algún trozo grande, que os lo va a enseñar Javier ahora, mejor, no pasa nada. Mirad, está picada. Fino, pero no está triturado, no está deshecho. ¿Qué hay que hacer? Es como si fuera un tartar. Venga, el pan ya lo tenemos totalmente hidratado y yo lo que voy a hacer es escurrirlo muy bien. No dejemos que tenga exceso de leche porque eso puede hacer que nos queden líquidas las albóndigas, pero sí que esté hidratado porque eso nos va a dar untuosidad, melosidad. Siempre que tengáis que hacer algún tipo de masa de carne o de pescado, da igual ponerle pan en leche. Venga, vamos a empezar a sazonar, a aliñar. Venga, vamos a poner el pan en leche, sal, pimienta... El ajo y el perejil, a nosotros nos gusta que sea generoso. Ahí. Bueno, sal, pimienta. A nosotros la verdad es que nos gusta la pimienta recién molida. Es importante también porque además tiene un montón de propiedades la pimienta y recién molida como que saca ese aroma y somos adictos a la pimienta. O sea que eso ya a cuestión de gustos. Un huevo entero. Yo un huevo entero no le pondría. Yo le pondría un poco de huevo porque es mi receta. Eso ya... Sergio, el huevo entero, la clara y la yema. Pon el huevo entero. Vamos a ver primero la textura. Vamos a ver. Pero si es perfecta. Sí es perfecta. Si esta receta... Pon el huevo entero. Mira que como me quede... Que no te queda blanda ni nada. Pon el huevo. Venga, está entero. Venga. Huevo entero. Venga, ahora hay dos maneras de hacerlo. Si las hiciéramos con las manos, ¿qué hacemos? Un poquito de aceite en las manos, cogemos un poco y boleamos. Yo voy a hacer una con la mano. Venga, pues yo las voy a hacer con la cuchara y las voy a hacer de la siguiente manera. Simplemente cojo la masa. No soy tan finolis. ¿Veis que queda algún trozo grande? Está bien. Ya está boleada. Entonces lo que hago es ponerla aquí y ahora con las manos enharinadas es mucho más limpio hacerlas. Oye, mirad el olor que hace, es espectacular. Y después, albóndiga doradita, un poco dorada, pero que quede jugosa por dentro. El pan le da toda la jugosidad, la melosidad, el aliño que hemos puesto, el ajo, el perejil, bueno, queda brutal. Vamos a ir con la verdura. Verdura, pimiento rojo habíamos dicho, la cebolla y el pimiento verde. Normalmente
este plato no lleva pimiento, pero Qué bien se somos llevan... del Mediterráneo y nos gusta el pimiento, pues le vamos a poner Un pimiento. detalle, se pone la harina, ¿por qué? Porque primero deja la harina y se tuesta con el aceite, que eso nos va a hacer que nos ligue luego la salsa y que nos quede espesa, ligada y más interesante. No hemos quemado el aceite, las hemos dorado pues sin calentar demasiado el aceite. Otro detalle, ¿qué hacemos con el aceite que sobra? Reciclar. Un día con el aceite vamos a hacer jabón. Jabón o otras cosas, ya veréis que se puede reutilizar. Y si no, al punto de reciclaje. Vamos a insistir mucho en reciclaje, sostenibilidad, bueno, todo este tipo de cosas que son importantes cada día más. Sergio, Voy a orden, coger porque lo primero que vamos a poner en este caso es el ajo, dorar bien el ajo, y una vez está bien dorado ya podemos Mira, poner... vamos a hacer una cosa, Javier, no le pongas más ajo, hijo mío. ¿Por qué No le pongas más ajo porque ya le hemos puesto un montón dentro de las albóndigas, ahora vamos a poner solo cebolla Pero y vamos si le pimiento. pongo ajo. Que es mi receta, chaval. Pero que tiene que llevar ajo en el sofrito. Pero que lleva ajo en el que vamos a salir aquí sacando fuego por la boca. No, hombre, no. Ya está El bien. ajo es salud, el ajo es buenísimo y un poquito más de ajo, os digo yo, en el sofrito. Bueno, mi receta no lleva, porque ya lleva dentro. Es demasiado redundante. Le pongo O sea que, poco. bueno, le va a poner porque es cabezón. Y ¿Qué le seguro vamos que a hacer? vosotros y vosotras estáis de acuerdo conmigo. Yo no le pondría más ajo. Yo creo que está bien, pero bueno, es mi receta, además, Javier. Vale, ponemos el ajo, doramos y ahora vamos removiendo. Y cuando coge ese doradito tan bueno, es cuando está bien. Venga, y ahora pues vamos a poner, además, otro detalle que no me mola nada, que es, yo primero pongo la cebolla, el pimiento, o lo pongo todo junto, pero ya entraremos en ese debate. pon el pimiento, Sergio. El ajo se dora enseguida. Primero hay que poner la cebolla. No. Y primero hay que poner la cebolla y el pimiento. No. Cebolla bien finita también, que sean todas las verduras bien finitas. Bueno, vamos a poner una cosa, que Javier, lo voy a poner yo porque yo ya sé que Javier ya sabe, es muy exagerado. Es más exagerado que Porque yo. me gusta el azafrán. Me Bueno, gusta entonces yo ponerle. pongo, pero el azafrán, que es una cosa muy cara, hay que controlarla. Fijaros, azafrán de la Vera, hebras, 250.000 flores para sacar 1 kilo de azafrán aproximadamente, a mano. Se está recuperando aquí el cultivo de azafrán oro rojo, Exacto. ya sabéis, bueno, pues una especie maravillosa, carísima, porque cuesta mucho de sacar. Vamos a poner un poco, lo podemos tostar o no. Si lo tostáis un poquito, Estoy sorprendido de la cantidad que le pones. sí, me hermano. he pasado, ¿eh? Lo voy a poner menos, es verdad. Ponlo tienes todo, razón. ponlo ¡Que todo. no, que no! Venga, va. Sí, es buenísimo. El azafrán Venga, le va además muy da bien. color, da sabor. La verdura está ya pochada, está fantástica. Lo que vamos a hacer ahora es deslasar con vino blanco, un vino blanco seco, nunca frutado. ¿Qué es deslasar? Deslasar quiere decir recoger los jugos de la olla y deslasarlos con el vino. No tiene que ser un vino muy malo, o sea, tiene que ser correcto, porque luego te lo vas a comer. Exactamente, se Aunque nota. se evapora el alcohol, tranquilos, no pasa nada. Ponemos... Le da acidez, le da frescor. Uy, es que ese chorrito de vino le va tan bien. Dejamos reducir un poco. Ponemos el fumet. Vale. Vale, se vamos pone. a poner... Luego ya se espesará un poquito. Vale, ya está. Ponemos ahora la tinta de calamar, que es opcional, ¿eh? Pero, porque así ya serían buenísimas. Pero si se pone la tinta de calamar es diferente, da más sabor y es muy interesante. No nos pasemos, pero sí, hay que poner, porque es muy potente. Bueno, la tinta de calamar hay que cocinarla. La verdad es que es un potenciador de sabor, como dice Javier. Cruda, no, mejor no. Hay que cocinarla. Es un poco tóxica, cruda. Exacto, pero que nadie se asuste. Vale, Llegados a este punto, siempre lo que hay que hacer es probar. probar, probar y probar. Venga, yo voy poniendo las albóndigas Pinta bien. Pinta muy bien. y las Voy a poner un vamos poquito de a sal. cocinar, pues, 15 minutos, 15 no más. minutos. Que coja, que espese la salsa, que reduzca un poquito, Que se impregne. pero necesita poca cocción, porque nos interesa que queden poco. muy jugosas. Uy, 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 Madre uy, uy. mía, pero ¿cómo huele esto? Madre mía. Bueno, vamos a poner... Bueno, fijaros que las albóndigas se han hinchado, se han cogido volumen a causa del pan, de la salsa. Están inyectadas en esta salsa maravillosa. Vamos a poner los guisantes, lágrimas verdes. Que es tan pequeño ese guisante que necesita... Nada, muy Nada, poquito. o sea- Muy poquita cocción.
Y así damos textura también, damos color. Y ponemos verdura, que verdura hay que comer. Siempre. Siempre que se pueda, poner verdura. Venga, Guau, no ponemos guau, más. guau, guau. Esto tiene una Vaya pinta pinta increíble. tiene eso. A ver, espérate que lo voy a probar un poquito yo. A ver, yo también. Espérate. Vamos a probar aquí. Buenísimo.